¿Cómo fue esto de Crónica de Poesía Práctica? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue que, esto nunca me lo has contado, ¿cómo llegaste a Vuelta a través? Bueno, yo cuando llegué acá, como salí en el contexto de una dictadura militar, o sea, con universidades cerradas y tal, no pude sacar mi título universitario, entonces no podía dar clases. Y lo primero que hice fue escribir sobre literatura, para no decir crítica literaria, y publicar en algunos lugares, en periódicos o revistas. Me acuerdo que había un suplemento, el semanario de novedades, que dirigía José de la Colina, y bueno, ahí publiqué mucho, y Paz, Octavio Paz, leía eso, entonces leía lo que yo escribía, y estuve toda la primera etapa, desde el 79 hasta el 86, acá haciendo ese tipo de trabajo. Cuando volví a Uruguay, mi padre ya había salido de la cárcel, y regresé acá, Octavio Paz me contactó y me ofreció integrarme a Vuelta como secretario de redacción, porque Aurelio Asiain iba a pasar a la jefatura de redacción. Entonces yo le dije que yo no quería eso, porque, yo no sé hacer eso. Uno, no sé hacer eso. Dos, si hago eso con gente de un temperamento como la de Vuelta, eso se lo dije a Octavio. Yo no puedo trabajar con usted y ser escritor, o me convierto en un funcionario, y yo no quiero eso. Y Octavio dijo, entiendo perfectamente, y me dijo, bueno, pero colabore en la revista. Y yo digo, yo colaboro en la revista, Octavio. Yo hacía traducciones. y me dijo, no, colabore más. Yo digo, pero la revista es mensual, no se puede colaborar más. Y me dice, bueno, pero y hago otra cosa. Y yo digo, ¿qué otra cosa voy a hacer? Digo, aparte de traducción. Y hago una columna. Y yo digo, pero no hay columnas en Vuelta, Octavio. Funda una columna. Y yo, Octavio, bueno. Entonces sí, fundamos una columna y hicimos esa cosa que tenía un pésimo nombre, porque a mí no me gusta el nombre crónica, porque además yo no hacía una crónica, ¿no? Pero a Krause se le ocurrió que tenía que llamarse Crónica, y bueno, y finalmente no me interesaba tanto el nombre, sino la columna y la capacidad de difusión que tenía Vuelta, que era muy impresionante en ámbito de la lengua, ¿no? Y el acuerdo era escribir, abrir el panorama de la poesía mexicana, que estaba sumamente como autocentrado, que todavía recae en ese tipo de autocentramiento de la poesía mexicana y el arte mexicano en general, y hoy hay una especie de revival del arte nacionalista por el problema global, que no era problema en aquel momento. Y bueno, como yo venía del sur y él me conocía, y yo conocía, teníamos amigos comunes como Haroldo de Campos y tal, pues me dieron ese lugar de hablar de lo que yo quisiera, siempre y cuando cumpliera con ciertos requisitos de espacio y, digamos así, de inteligibilidad para el lector. Sí, porque había que más o menos bajar un poco el nivel. Y finalmente aquello se transformó en una especie de vínculo entre lo que ocurría en el sur, España, Latinoamérica y también Brasil, porque bueno, aparte que mi lengua materna es el portugués y tal, yo era amigo de muchos poetas brasileños. Y bueno, y aquello tuvo una especie como de difusión que yo jamás había previsto, y creo que Octavio tampoco. Y di a conocer a una serie de autores que fueron importantes para acá, incluso más allá de las poéticas que representaban. A mí me interesaba mucho dar
poéticas, no tanto nombres, pero después me di cuenta que los tipos estaban interesados en los libros y empezaron a conseguir los libros de Biel Temperley y de Perlonger y de una serie de tipos. Bueno, eso fue un arma como de doble filo porque me creó una serie de enemigos, ¿sí? Principalmente por la plataforma que yo estaba ocupando y que mucha gente quería. Porque aparte nadie estaba escribiendo sistemáticamente sobre lo que pasaba en la poesía. Nadie. No, eso fue una cosa que yo me replanteé hace poco tiempo y fue lo siguiente. El boom antológico que hay hoy, que parece que todo el mundo tiene que tener una antología hecha sobre otro, no sobre sí mismo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que pelearse con todo el mundo, con una antología es lo mejor para pelearte con todo el mundo. No existía en los 80s. Había yo que sé, alguna antología ahí. Poesía en movimiento, probablemente. Poesía en movimiento, una cosa, y a nivel latinoamericano tampoco. Hoy hay una gran circulación, además está internet y todo esto, todo el mundo muestra sus debilidades, sus intimidades, como si fueran obras de arte, lo cual no siempre funciona, no todo el mundo es Duchamp. Y era un páramo y aquello sirvió como plataforma vinculante. Yo empezaba a recibir libros de todos lados, ¿no? Sí. Era más lo que yo escribía que lo que leía. Y tenía amontonados los libros ahí. Y era una cosa, todo el mundo quería ser o reseñado o comentado, y eso es lo que me interesa. Yo no me considero un crítico literario. Hay críticos literarios, hay en México 2, 3 tipos que yo diría que son críticos literarios, como Christopher Domínguez. Y hay críticos de arte con pensamiento filosófico y críticos duros, o sea, críticos como José Luis Barrios, por ejemplo, que es de gran nivel, de primerísimo nivel, creo que es lo mejor que hay acá. Pues yo no soy un crítico literario en el sentido de que hay una voluntad mía de escribir tanto lo que está como lo que no está ahí. Entonces a veces yo agarro un libro y empiezo a escribir lo que podría haber sido si esto hubiera sido una especie de deriva. Y José de la Colina me decía un día, oye, pero trata de escribir un poco de crítica real y no tanto crítica utópica. Di un poco lo que está en el libro. Digo, pero para mí no tiene mucha gracia. Es decir, déjame un poco a mí también, porque si no es aburridísimo, ¿no? Pero lo interesante fue que ahí yo tenía como referente obras puntuales, ¿sí? Y yo después empecé a extenderme como fuera de la obra, tomando a la obra como punto para hablar de otro tipo de cosas. Y es una cuestión, yo hago como una especie de escritura vinculante, que es lo que te diría así. Es que yo me acuerdo de mucho, y aparte ahora el libro que nos diste de Temperley, o sea, que tienes varios ensayos, el libro de ensayos, el último que me diste sobre, que está Valentes, hay un texto sobre Valente, otro sobre Temperley. Ensayos por la hora. Sí, esos, lo que pasa es que no... Creo que lo que yo siempre he notado en todos los textos que habla sobre libros de otros o sobre otros poetas es que probablemente lo que no sé si yo creo que todavía yo no lo veo tanto todavía, es que tienes una reflexión sobre el lenguaje poético muy particular y que creo que eso es muy valioso, o sea, lo veo como yo no me acuerdo de antes de la columna, yo la seguía desde siempre, antes de que nos conociéramos. Yo no me acuerdo de alguien que estuviera escribiendo desde allí, sino que estaban hablando más, pues no sé, apareció el libro, el tipo es simpático, no, el tema es y ya, ¿no? Se acababa. Pero tú estabas por otro lado y hacías una reflexión mucho más amplia
y que tenía que ver también con tus intereses personales de escritura, que es lo que ha sido muy rico, ¿no? Y por eso toda la gente estaba, como que a todo el mundo revolvía, digo, y había un gran seguimiento, la gente seguía tu columna. Sí, seguía, ¿no? Sí, seguía. Y sigue siguiendo, ¿no? Yo creo que tú, aunque, no sé, ¿no? No, mira, hubo un... A partir de mi, de alguna manera, distanciamiento de Vuelta, que fue a partir de 1992, 3 y 4, sobre todo 4, y que yo ya dejé de escribir la columna y dejé de escribir en Vuelta, hubo un... como si el poder detrás de Vuelta, que era Octavio, hiciera o comprometiera la lectura, y esto tiene que ver mucho con lo que es la sociedad mexicana, como una figura de gran poder y de gran autoridad, como Octavio Paz, como que obligaba a la lectura de lo que se hacía ahí. Y también me leían a mí. O sea, ya al final, ¿sí? En el momento en que ya no hay esa relación contractual, ¿sí? El otro no obliga a ver lo que hacen ahí y por lo tanto lo que haces tú, yo me quedo solo. Y los tipos deslindan eso de Vuelta y como diciendo, bueno, y ahora volverá al silencio de donde nunca debió haber salido. Pero de alguna manera me confina una especie de silencio y digo, bueno, aprovecho este gran silencio que me otorga la mayoría abrumadora para empezar a escribir lo que yo quiero. Entonces empecé a escribir no sobre fulanito, sobre el libro, sino plantear una cosa en términos más teóricos, que fue lo que siempre me interesó. A mí lo que me interesa es o escribir concretamente, ¿sí? Un poema, un texto, o teoría. Una teoría de imaginación, digamos así. Para mí el factor imaginación, el imaginar un texto, el imaginar lo que está ahí, es fundamental. Entonces me sentí con una gran desolación y con una gran libertad para poder escribir. Y vienen entonces los libros aquellos que creo que tuvieron un pegue después de una cierta mirada, así se llama la recopilación de textos de Vuelta que nunca volvieron a ser publicados, que es del 89. Después viene Resistir, que es un libro que tuvo bastante, ¿cómo se diría? Pues recepción, son una buena recepción. Es un libro del 94 y sobre todo a nivel latinoamericano, porque ahí había una especie de escritura fragmentaria sobre poesía, una especie de diario de poesía, lo que yo hacía ahí, ¿no? Y además en Resistir, yo lo que me acuerdo es que Resistir era un libro que se comentaba entre una generación muy particular de poetas más jóvenes que de pronto habían seguido la columna y que de pronto encontraron otra cosa en Resistir. Le hizo mucho, digo, pienso en Lumbreras, que la comentaba, pienso en Jorge Fernández Granados, hablaba del libro, el mismo Rodolfo, bueno, los que estábamos cerca de ti, pero claro, también la gente que no estaba tan cerca de ti, hablaban del libro como un libro que daba pistas y que se comentaba y se discutía, ¿no? Entonces, yo sobre ese libro en particular, si nos puedes platicar un poquito sobre la idea de Resistir y la base del libro, un poco para tenerla. Ok. Perdón, ¿estás bien de Canadá? Estoy bien, lo que pasa es que de pronto hay un lugar de mucho sol, ahí no lo tienes. Pero no, lo que pasa es que se mueve el árbol y se está moviendo y... Bueno, pero está bien, la variación no importa. La luz natural. No importa, está bien, perdón. Estos blancos puede remitirlos a momentos de desaparición de Milán, que ya integran su personalidad. O de iluminación. No, de iluminación. Sí, pero de iluminación. De una epifanía, de pronto Sí, te pregunto algo. Que te hace desaparecer. Tan fuerte era.
la epifanía, que desaparecía. Pero... De resistir... Mira, resistir... yo tenía una columna en un diario, que no me acuerdo cuál era, sobre poesía y pensamiento. O sea, yo lo que intenté hacer en Resistir fue vincular desde una perspectiva poética, desde un hablante poético, el documentar el paso del mundo en ese momento, ¿sí? O sea, por eso son como fragmentos donde se empieza a hablar de ciertas cosas, siempre el referente es la poesía. Es el modelo que yo tenía y el modelo que yo siempre he tenido, que no es un modelo determinado de tal autor, es la visión romántica de los alemanes, del idealismo alemán y del romanticismo alemán, que es ver a la poesía como centro de todo. Y de ahí... Y de ahí para lo que vaya, sí, pero el centro es la poesía, Hölderlin, Novalis, Schlegel, bueno, incluso el duro, no tanto Hegel, pero los tipos tienen el central, el fenómeno poético, y desde ahí miran. Y yo dije, voy a ver esto. Entonces, claro, venía el problema de la posmodernidad, venía el problema político, qué es escribir ante una realidad tan apremiante, o qué es escribir frente al el retorno del yo, la infancia, todo este tipo de chantaje sentimental al que se habituó tanto la poesía y volvió después que las vanguardias ya habían salido del escenario latinoamericano de importancia y nadie hablaba del primer Neruda, nadie hablaba de Vallejo, ¿sí? Hablaba... Octavio Paz hace una especie de homenaje paródico a la vanguardia en blanco, y al final es difícil, está descolocado, es un poema que está, y a veces demasiado duro, porque la vanguardia nunca puede ser de una manera homenajeada, porque hacer un homenaje ya es entrar en el... es habilitar el archivo, digamos. Esto es la mejor manera de matar es homenajear. Claro, claro. Es como recorrer la frontera para lo que se supone que tiene que estar afuera, lo metes, ¿no? De alguna manera, así es. Exactamente. Es adelantar el tiempo. Sí. Adelantar en un sentido, adelantar el tiempo al objeto y no dejar que el objeto llegue al tiempo. Sí. Porque también cuando... A ver, y para ver si estoy bien, la parte creo que una de las cosas que tú decías era que una forma de enfrentar al mundo finalmente era el lenguaje poético y eso, ¿no? Sí, porque el lenguaje poético es de difícil capitalización, o sea, siempre escapa. Aunque parezca acumulativo, fulano de tal publica mucho, a mí me han dicho últimamente, oye, está publicando mucho. Digo, estoy publicando mucho, y es como si no publique nada, porque como esto no se puede capitalizar. Si estuviera en términos académicos, lo que se capitaliza no es lenguaje poético, son volúmenes de libros ¿sí? Claro, digamos, es lo que se puede o no transformar en ¿cómo se llama? En elementos en valor de cambio, pero no valor de uso. La poesía como valor de uso no se puede capitalizar. El valor de uso no se capitaliza. Entonces, la poesía te permite una cierta movilidad que otro tipo, por la propia inasibilidad del lenguaje. Tú no puedes cargar 1 kilo de poesía contigo, ¿sí?, mientras sales de tu casa y vas a tal cosa. No, puedes cargar un libro que pesa, digamos, la primera parte de las obras completas de Octavio Paz,
algunos kilos, ¿sí? Varios kilos, tú lo puedes transportar contigo. Es un volumen editado por el Fondo de Cultura Económica, hay Círculo de Lectores Galaxia Gutenberg, ¿sí? La poesía que hay ahí tú no la puedes... bueno, hay una movilidad y hay sobre todo una distancia imaginaria e imaginativa que tiene la poesía, es decir, simbólica, que te permite mirar el mundo de otra manera y no de la manera cruda y aparentemente comunicativa, que es una palabra que ya no sabemos qué quiere decir, porque es utilizada para todo hoy como democracia, ¿sí? Te permite de alguna manera no sucumbir a esta realidad absolutamente aplastante que estamos viviendo, a esta representación y construcción de realidad, habría que decirlo, ¿no? Entonces digo, no como fuga, ni como evasión, ni como consuelo, porque no, como arma, como un arma de enfrentamiento a la realidad, para que la realidad, para no bajar la guardia frente a lo que es la realidad. Sí, porque hay es lo que te iba a decir, cuando antes tú lo planteas también como un acto, una toma de posición, y que hay valentía en la toma de posición, pero no se trata de, es no derrotar, no ceder, ¿no? Claro, no capitular. Exactamente. Sí, porque podría ser lo otro, ¿no? Una evasión, entonces yo me voy por allá y ya no hago caso, pero es como enfrentar el... O lo que llama Hegel un alma bella, que no se quiere corromper, que en México era muy frecuente en la poesía mexicana. Siempre están en una especie de limbo, y Hegel dice estas almas bellas que se intentan mantener incorruptibles y puras e intocadas, lo primero que hacen es destruir la propia noción de alma, porque el alma tiene también que participar en la concreción o en la objetivación del objeto, en un proceso de alienación. No, es muy difícil escapar de cualquier alienación en la realidad. Lo que pasa es, el chiste es las armas que tienes para enfrentarla. Cualquier objeto que hagas, pues ya vas alienado en el objeto. Ahí ya, de eso es lo existente, está condicionado por esa alienación. Pero si tienes armas y además la dices que es un proceso alienante y no un proceso de purificación y de neutralización, donde tú andas en una cosa budista, eso es la alma bellicización del proceso y no sirve. Sabes que ahorita estoy acabando una conversación. Entonces, una vez tomamos un café con Hugo Bola. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, bueno, y estábamos, me acuerdo, yo creo que estábamos en el péndulo de la Condesa, una cosa así, entonces estaba ahí. Y entonces algo, estaban bromeando, estaban diciendo, y en un momento me acuerdo, se me quedó muy grabado, debe decir uno de esos comentarios que ustedes ya borraron, pero a mí se me quedó grabado, que ustedes estaban diciendo algo sobre la poesía. El problema de la poesía mexicana es que no ve más que esas cosas, como una cosa muy bonita, por decirlo de alguna forma, o muy, hay una nube, y si no, y tiene que romper la poesía mexicana y empezar a ver hacia afuera. Claro, es como si estuvieran en 1848, antes de la publicación de Las Flores del Mal. Que bueno, el gran aporte de Baudelaire, entre otras cosas, es decir, hay otra parte que no dice la poesía, y es una ruptura, es una diría Althusser, es un corte epistemológico lo que hace este hombre en términos de romanticismo. O sea, ¿cómo vas a hablar solamente de algo que no existe además como extracto, como su quinta esencia de la cosa, como un desprendimiento natural de la cosa? Un desprendimiento es un fragmento según la lógica que yo tengo, yo lo manejo como eso, pero o sea, es algo que supone
una anterioridad o un todo, y de ahí se fragmenta. Pero no aparece como fragmento, o sea, como lo puro, jamás existió como pureza. Y aquí se manejaba la poesía mexicana como si la pureza hubiera existido antes de la contaminación. O sea, en principio somos puros, no contaminados, y debemos mantener esa pureza hasta el fin, hasta que caiga todo, ¿sí? No existe eso. Si hubiera ese grado de destilamiento, ¿sí?, o ese destilado, sería un proceso de ahí sí de purificación mística. No existe. Y a lo que Hugo, que murió hace muy poco, y yo siempre atendíamos, era que era imposible mantenerse en ese grado de pureza y de neutralidad, por un intento de neutralizar el impacto mismo que tiene la palabra poética, ¿sí? Si la conservas protegido en una especie de incubadora o de vivero, pues, maestro, el alcance que tiene eso es mínimo. No puede salir de ahí porque muere, porque si está en constante aire, con constante aire suplementario. Es un cuerpo que no aguanta el contacto con el mundo. No. Ahora, bueno, después para pasar, después de esto tú publicaste Errar, ¿salió después de Resistir o fue antes de Resistir? Ya no me acuerdo. No, Errar salió antes, en 1991. O sea, pero con Errar fue como el primer libro importante de poesía aquí, ¿no? En México, ¿no? ¿O no? ¿O estoy equivocado? Bueno, no, sí, bueno, fue el primero aquí. El primero aquí, ¿verdad? Sí, el primero aquí, porque habían publicado uno en el 85 en Barcelona. Sí. Pero aquí, el primero... Bueno, lo primero que publiqué aquí fue un libro de traducciones de Haroldo, de Campos, en la editorial de Víctor Manuel Mendiola, junto a Manuel Ulacia. Hicimos una serie de traducciones y yo hice el prólogo, un libro que se llamaba Transideraciones. ¿Está? Sí. Eso fue como en el 85. En el 91, una cierta mirada en el 89 y en el 91 Errar, primer libro de poesía Errar. Y ahí fue donde los poetas más jóvenes voltearon a ver tu trabajo como poeta, que era como muy... Y bueno, claro, lo que ocurría es que yo me había hecho como una especie de nombre, o yo qué sé, como quiera llamar eso, o de referencia en términos de una escritura sobre, o sea, lo que se dice crítica. Y de repente, yo escribía poesía antes de llegar acá, tenía 3 libros publicados en Uruguay, yo nunca había escrito crítica. Eso fue una cuestión coyuntural porque no tenía trabajo, ¿sí? Entonces empecé a hacer lo que había aprendido en la universidad para ganarme la vida hasta que vino lo de vuelta. Pues yo lo que escribía era poesía, y volví a publicar en el 91 a Errar, y ahí fue el libro que tuvo mejor y mayor recensión o recepción del lector que he publicado en mi vida, ¿no? Porque aquello había como una moda, porque una cuestión como viral, estaba de moda escribir sobre el libro, cualquier tipo escribía. Era una cosa, y yo digo, pero estos tipos son miméticos hasta el fin de los días. Empecé a escribir uno, después el otro dice, hay que escribir sobre eso, hay que escribir sobre... Y todos empiezan a escribir sobre... Tiene una cantidad de crítica que se me perdió todo, pero además decían cualquier cosa o decían lo que había dicho el otro, ¿sí? Bueno, yo creo, mi idea, lo que me acuerdo es que había como mucho desconcierto, no sabían cómo leerlo. O sea, pasaba eso, porque no se escribía así. No se escribía así. Era otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que es una escritura que se hace cuestionando la escritura en el momento que está hecho. Y eso en general se puede escribir en términos críticos, pero no poéticos. Entonces decían que... me acuerdo de un chiste que tenía un poeta, que no me acuerdo exactamente su nombre,
que tenía un aforismo que decía así: errar es para pájaros, no es para poetas. Cosas así. El de andar de un lado para otro, ¿no? Y relativamente, la cultura del occidente dice lo contrario, pero si a él se le ocurre, como todo vale, está bien. Pero era eso, creo, fundamentalmente un libro escrito en base al juego. Es un libro con mucho juego de lenguaje, en base a una conciencia de un no lugar o un fuera de lugar de la poesía, y agarró a todo el mundo medio desprevenido porque no esperaban eso. Sobre todo no esperaban eso de mí, esperaban que escribiera otra cosa. Sí, yo no sé exactamente, pero qué es lo que se esperaba, pero me acuerdo que cuando salió la gente nunca había leído poemas así, nunca había leído un libro así. Y que hubiera la reflexión sobre el lenguaje, un trabajo distinto. Yo me acuerdo, por ejemplo, aliteraciones, yo puedo pensar en un recurso. Sí. No se usaban bien, los usaban en los años, ¿no? O en sentido peyorativo. O Villaurrutia, pero no había trabajo del lenguaje. El lenguaje siempre tenía que apuntar a una metáfora, mejor, ¿no? Y de pronto, decía, pero ¿por dónde le entro? Porque no sabía, ¿no? Entonces eso creo que generó mucho movimiento. Sí, el paradigma, este paradigma limpio de muerte sin fin y absolutamente idealizado, donde hay que escapar a los ripios. Y aquello estaba lleno de ruido. Digo, a mí no me importaba, como decía John Cage, el ruido es absolutamente natural. O sea, eres tú que se aparta del ruido. Pero el ruido está ahí siempre. ¿Sí? Sí. Y si música es ruido, como dice Cage, hay que buscar la poesía por otro lado. Digo, no es que la poesía tenga que ser una lata siendo golpeada con un palo durante 24 horas seguidas. Lo que te quiero decir es que si el ruido está, pues el ruido está y tú integras al ruido. Y lo que se trataba ahí era de integrar ese momento que la poesía de todos los 70s, a partir del momento en que entra en crisis la propia idea de modernidad, intentó desechar, que fue aquella cosa de búsqueda y de error, ¿sí? Porque había una cuestión ahí que también era un golpe bastante duro a la poesía que se escribía acá, porque había una cosa que decía que errar en el sentido del error era válido. Que cualquier compositor musical sabe eso, pero parece que cualquier poeta no. Y luego, bueno, aparte en esa época comentamos de los poemas de Guillaume de Poitiers, ¿te acuerdas el poema sobre nada? Jimena le tuvo que hacer ensayos en el doctorado sobre ese poema, y más de Guillaume de Poitiers, una cosa espectacular. Yo fui a la universidad en Uruguay del 71 al 76 o 7. Y había una optativa, había varias optativas que tenías que cumplir siempre. Por lo menos me acuerdo de 2 que repetí 5 años. Una fue provenzal, porque había lenguas. Entonces me metí durante 5 años a estudiar provenzal y estudiar todos estos tipos. Y el poema sobre nada, que es uno de los primeros poemas de los trovadores que se conservaron, las canciones de Guillaume de Poitiers creo que no llegan a 20, y quedé fascinado con el poema, porque aparte de la anticipación malarmeana y todo eso de historia literaria, es lo que el tipo hace, es decir, esa puesta en relativización absoluta de todo lo que está haciendo en el siglo XI, siendo un guerrero noble medieval. Es una cosa que tú dices, bueno, este tipo, cómo tiene esa colocación en ese momento, donde la lírica era el trobar ric de Arnaud Daniel, es una construcción, o de Bernard de Ventadorn, es una construcción sin duda del lenguaje. Y este tipo introduce la duda, ¿no?
y sistemática. Entonces, digo, independientemente de la utopía, de la herejía mariana que existe detrás y de tal, ahí hay un cuestionamiento al propio decir poder, como una integración de la negatividad al propio lenguaje poético, que yo nunca vi más durante muchísimos siglos, porque el barroco, por ejemplo, que tiene ese principio de negación del mundo, pero sobre todo a nivel temático, el poema de Argensola, que empieza así, contemporáneo de Góngora, que dice: porque este cielo azul que todos vemos, ni es cielo ni es azul, lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Sí, pero es en términos temáticos que está negando. Aquel negaba en términos de lenguaje. Y es muy impresionante. Yo lo primero que hice fue traducir ese poema, publicado, y se publicó en Vuelta creo que en el 91 o 93. Y fue uno de los poemas talismanes de toda mi vida, junto al Golpe de Dados de Mallarmé, que son pruebas, además, de gusto. Tú empiezas a leer eso y lo aceptas en algún lugar de ti y no lo puedes abandonar nunca, y vas volviendo y vas volviendo y vas volviendo y vas volviendo. O lo tiras y nunca más lo ves. Hay gente que no puede con ese poema y prefiere toda aquella construcción muy relacionada con la naturaleza y con el clima que tenían los líricos provenzales, y los pájaros, ¿no? Este tipo no, este tipo es una especie de realismo brutal. Estoy enfermo y voy a morir, y tengo una amiga, como decían ellos, pero no sé quién es, y también hay otras mejores que ella. Y esa visión del mundo, bueno, esa visión del mundo es este mundo. ¿Cómo hizo Guillaume de Peiteus para llegar acá? No sé. O sea, para alcanzar intacto todo eso, no sé. Es una riqueza. Yo nunca abandoné ese poema. Siempre escribo sobre ese poema. Siempre lo meto en cualquier lugar. No, es que aparte cuando lees ediciones de 4 poemas, el principio, o sea, toda la idea del poema que no hay, inclusive cuestiones de la visión que tienes ahí, de que si está, si no está, la parte negativa, hay una base en ese texto, yo siento que hay un vínculo entre lo del poema de Poitiers y este pensamiento del lenguaje que hay que dudar, que de repente está, pero es lo que no está, ¿no? Y al mismo tiempo. A mí me interesaba en este libro también aprovechar. Yo había publicado un libro antes de poemas que se llamaba Donde no hay, que ponía, y creo que te lo di, ¿no? Sí. Que ponía el editor porque fue una reedición que hizo Mangos de Hacha en México, en el 14, un libro publicado en el 12 en España. Y el editor español me decía: pero que te volviste místico, estás negando el mundo. Y no, lo que pasa es que estoy afirmando algo que el mundo no deja ver, y es esa especie de no haberes que son fundamentales para que existan los haberes. Entonces digo, todo está sostenido en un vacío y no en un lleno. Entonces yo decía, bueno, si hay tanto poema, y agarré a 4 poemas emblemáticos, que son presencias demoledoras en la poesía latinoamericana: Blanco, el poema de Hospital Británico, El desierto de Atacama, y el otro, ¿cuál era? El de Nicanor Parra, Advertencia al lector, que funda la antipoesía y tal. Aquí tiene que haber un poema que no hay o que no está. Me gustaba más el poema que no está, ¿no? Porque todos esos poemas están, en un sentido más que ser, están como construcciones de alguna manera monolíticas, a las cuales se puede uno aproximar mediante una visión, en el sentido de una imaginación del poema, no de de ver el futuro, no una cuestión oracular, y eso se explica bien, es una especie de anti-oracular, ¿no?
antivaticinio y todo aquello, sino de imagen proyectada por el propio tótem y por el propio monolito que está proyectando la imagen, ¿sí? Bueno, pero la imagen que queda, uno se olvida a veces que representa la ausencia de un objeto que estuvo ahí, no de un objeto original, no es una cuestión metafísica. La imagen es el no objeto. Que hayamos constituido a la imagen en un objeto, nosotros hoy con la virtualidad y todo eso, es otra cosa. Pero la imagen supone una no objetualidad. Bueno, entonces hay algo que no está ahí. Entonces vamos a escribir sobre lo que no está, que va parejo con el estar nuestro. Por eso digo, en cierto momento la iluminación puede ser tan grande que desaparece. Sí. A partir de un cierto momento del siglo XIX, en la poesía, yo distingo dos momentos que son un tipo de poesía que cuenta con la presencia de la ausencia en el lenguaje, una ruptura con eso y el olvido de la ausencia que significa la poesía contemporánea. ¿Sí? Cuando tú lees las elegías de Duino, sí, de Rilke, tú te das cuenta que Rilke es un poeta que a principios del siglo XX todavía cuenta con un elemento fundamental que es el que el lenguaje poético tiene un componente de ausencia, sí, y que se escribe con ausencia. O sea, la ausencia va. A partir de la ruptura de las vanguardias, con ese lenguaje absolutamente exteriorizado, que es el lenguaje poético a partir de Dada, a partir de una ruptura o de su desconstrucción, hay un elemento que se pierde ahí y es el elemento de la ausencia. Porque la ausencia es una memoria que la poesía tiene de sí misma y siempre está latente ahí, ¿sí? Cuando esto me di cuenta de esa existencia cuando leí el concepto de antepalabra de José Ángel Valente. Sí. Valente remite el concepto de antepalabra no a una anterioridad en el tiempo o en el espacio de la palabra. No, él dice que la antepalabra es una cuestión que está interiorizada en el lenguaje y que aparece en cierto tipo de lenguaje, por ejemplo, en el de los místicos o en el de los locos. También se podría decir en el de los niños, pero no lo dice, en cierto lenguaje de los niños, que es la tríada fatal o maldita, lo que tiene que ver con el no hablar y con el concepto de infancia o infans, que quiere decir lo que no habla. Pero la ruptura que hay a partir de la contemporaneidad es precisamente con eso que se llamó ausencia, que era lo que paradójicamente estructuraba la obra para que se pudiera hablar de una obra. Entonces la paradoja es la siguiente: si no hay ausencia, ya no hay obra. Foucault hace una cierta referencia a esto en El pensamiento del afuera, que es un texto escrito sobre Maurice Blanchot. Juntando los elementos manejados por Foucault y por la antepalabra de Valente, yo pude formular la cuestión de la ausencia como soporte de la obra como presencia y por qué necesariamente la falta de obra que empieza a diagnosticarse por la obra abierta de Eco es una constante ya en nuestra obra. Hay una coexistencia entre hoy en día entre los que hacen obra y los que no hacen obra o los que hacen no obra absolutamente natural. Entonces pasas de un lugar a otro lugar, aquí se hace obra, aquí no se hace obra, y como si fuera vasos comunicantes. Y bueno, sí, pertenecen al mismo dominio, pertenecen al mismo terreno. Quiero decir, entra a un museo, entra al MUAC, y ves una obra como la de Kendrick, William Kendrick,
o pegada a una obra como la de... Claro, no, es que no se me ocurre ninguna porque no sé lo que hay en el mismo momento. Vicente Rojo, que se refiere Claro. Vicente Rojo. O la de Vicente Rojo, que es como muy formal, piramidal, funesta. Eso no lo pongas, porque es Sor Juana, pero en el contexto parece que estoy hundiendo a Rojo. Pero sí, claro, es esta cosa como monolítica, totémica, autoritaria, con una cuestión de esto es un principio ontológico, afirmativo, ¿no? Como en el principio de la poesía. En el principio es el verbo, o no. El principio es el no verbo. ¿Sí? Y bueno, eso es un pequeño detalle que hay que tenerlo en cuenta. Teóricamente, no quiero dar nombres y no quiero ir paso por paso, sobre todo no quiero caer en la desmaterialización o en la inmaterialización, en la exposición de los inmateriales de Lyotard, y tampoco quiero caer en la virtualidad, porque es muy difícil ya tocar ahí, ¿no? Y aunque establecer un vínculo entre virtualidad y ausencia es fácil, pero no aterrizarlo en términos de obra o de no obra, o sea, en términos de objeto o de no objeto, que sería el dominio de lo que se conoce con el nombre de artes plásticas. Pero, por ejemplo, yo no colocaría lo que existe en términos de artes plásticas hoy en día como lenguaje poético, sino como lenguaje antipoético o parapoético, que cuenta con la poesía, porque la poesía aparece, digamos, no te digo que sopla donde quiere, porque eso es el Evangelio. Yo dejé de ser evangelista por desencanto, pese al Papa argentino, pero sí, hay esta cuestión de que lo poético puede aparecer, pero en un contexto no poético. O sea, no aparece con signo positivo, aparecería ahí también con signo negativo, porque lo poético, tal como lo entendemos a partir del gusto, reconduce a una construcción de lo poético. Entonces tú ves la obra de arte y dices, es que él quiere ser poético con esto que recogió, como ese artista holandés, que no me acuerdo cómo se llama, que hace obra con todo lo que va recogiendo en la calle. ¿Es holandés o sueco? No me acuerdo. Hay muchos. Si hay un conflicto, para llamarlo de alguna manera, que termina constituyéndose en paradoja, y es que el lenguaje poético llegó a un punto de desintegración o de no retorno, porque ya no se puede reformular un discurso poético de lenguaje entero, sin fisuras, después que la palabra se rompe. Y eso significa de alguna manera la conciencia de la propia poesía, de tener que cargar con una fractura permanente o con un remiendo o con una restauración permanente como conciencia, ¿sí? Que me parece el punto más real de la poesía, ¿sí? Su punto real, que es el punto de fractura. Ver en las artes plásticas algo similar a un lenguaje poético constituido, más que una aparición por momentos de fragmentos que podríamos entender como poéticos. Verlo como un lenguaje reconstituido hacia lo poético, más allá de su ser objetual, que es no poético. Sería de alguna manera, me parece,
apostar por una reconstitución del lenguaje poético en otro ámbito disciplinario que no es el de la poesía mía. O sea, decir, el lenguaje poético se arruinó en su propio ámbito, pero sobrevive con mucha fuerza y salud en las artes plásticas, en la música. Eso me parece de alguna manera que sería una recaída, un deseo de remitificar la cosa, con el cual yo no estoy de acuerdo. Lo que está en juego acá es, de alguna manera, las posibilidades o el deseo de ciertos poetas, o la crítica a esos ciertos poetas que quieren, de alguna manera, anular el tiempo histórico, que es lo que yo no, con lo que yo no voy, anular lo sido y plantear construcciones como si no hubiera pasado nada. Esa es la negación de la historia que de alguna manera se opone a lo que yo hago. Yo siempre defendí, entre otras cosas, a las vanguardias o al romanticismo por el grado histórico que tenían. Pues los románticos podían ser ideales, pero tenían siempre una marca histórica. Somos los románticos del siglo XIX, no somos los eternos del no mundo, somos los románticos del siglo XIX. Queremos mucho a Grecia, ¿sí? Vivan los griegos, Cipras, ¿sí? O Siriza, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Somos los románticos del siglo XIX, yo soy Herlen, tú eres Novalis. ¿Sí? Ese es el tema. Es la marca epocal. Si tú destruyes la marca epocal, pues entonces todo vale. ¿Sí? Y si vivimos una especie de heterocronía, ¿no? La multiplicidad de tiempos coexistiendo, no por eso, que es la habilitación que hay hoy en el mundo de la circulación de mercancías y de imágenes y del capital. Muchos mundos, aunque no todos sean iguales a todos, como decía Orwell, hay cerdos más iguales que otros, hay una tendencia a habilitar todo tipo de momentos como si fueran lenguajes separados, sin hilación entre sí, como posibles de ser. En un texto en prosa, ahí, en un texto que yo llamo, un grupo de textos que llamo Prosapiens, en Chajá para Todos, yo digo esto, como una especie de formulación de utopía, de una recoverización del mundo, en el sentido de que si todo si se parara hoy la producción artística, la humanidad sobreviviría combinatoriamente de aquí hasta el fin de los tiempos, porque hay tanto hecho y la posibilidad de reposición o de restauración es tal que puedes dejar de hacer. Esa es la lógica a la que te orilla este tipo de recoverización, de una nueva versión, y una nueva versión, y una nueva versión. Y cuando el chiste es, como dice Boris Groys, es no perder de vista que el arte, si se formula fuera del ámbito de la creación o de la observación o identificación de algo que tiene un valor sólido y constituido a lo que podríamos llamar nuevo, él ahí cambia el concepto de lo nuevo no por la novedad de un producto que aparece en el mercado, sino por la identificación en un objeto de su característica real, ¿sí? Es lo extraño, dice, lo nuevo puede ser lo extraño, raro y coherente en un mundo incoherente. Eso es nuevo, porque la coherencia ya no está entre nosotros. Entonces, si aparece, es nuevo. Pero él no está reponiendo
modos ni poéticas o arte. Él está reponiendo conceptos y ubica el concepto en el objeto. O sea, ya no es el objeto, es lo que tú le pones al objeto. Era como aquello del principio físico de indeterminación, ¿no? Depende del ojo. El ojo sería el concepto. O sea, tú puedes volver nuevo una cosa sin tener que inventarla o inventar otra. Esto no es una carrera de producción en serie. No puede ser, porque si no es infinita y ya no sirve para nada. O sea, ¿qué es lo que distingue hoy algo que llamas nuevo de algo que no es nuevo? El nuevo que estuvo antes y el nuevo que estuvo después, porque no hay otro parámetro. Lo nuevo se compara con lo nuevo, ¿sí? Entonces, y además como la velocidad de producción es prácticamente no existe. Entonces tendría que ser una gran distancia para ver lo nuevo. O sea, la capacidad de identificar lo nuevo desde un punto de vista artístico estaría, y de hacerlo, en la distancia que tú tienes frente al acto mismo de creación. Tienes que inventar una distancia. En todo caso, lo nuevo es inventar la distancia de mirada a lo que vas a hacer. Y que también es la distancia de mirada a lo que ya hay, si quieres hacer. Pero tiene que haber una distancia, si no, no lo puedes identificar. De hecho, el ánimo ahora a nivel de industria, ¿no? La industria de entretenimiento, por ejemplo, está en el replanteamiento de lo que ya está, ¿verdad? O sea, eso es algo que es como un síntoma de todo esto, ¿no? Se vuelve a ver lo mismo para volver a plantear lo mismo, ¿no? Pero y además, claro, porque esa es la cosa. Ese es el asunto. Porque si ya mira, al principio la utopía es el siguiente. Cuando Benjamin dice hay que rescatar lo no sido o lo fracasado, sí, es un principio utópico. Pero si tú quieres reelaborar lo ya hecho, ¿sí?, que ya dio un resultado, ¿cómo pretendes con eso llegar a una cosa que no había llegado? Pues si los elementos constitutivos son los mismos. O sea, vas a llegar allá. Por eso tú no puedes insistir con una idea yo qué sé, de lo que reflotar el fracaso. No se puede reflotar el fracaso. Tú puedes remirar y retrabajar algo que no se dio, ¿sí?, que no se dio. Pero si se dio, entonces no. Entonces tíralo, loco. Tíralo, porque si ya se dio, haya dado bueno o malo, ¿sí?, ya se dio. Y hoy lo que se está haciendo es elaborar sin signo lo que hubo, ¿sí? Incluso hay gente que dice, no, esto que estuvo aquí, vamos a darle nueva vida a esto que fue relegado por esto otro, que triunfó, fue dominante. No, porque ya fue relegado, loco, estaba ahí, ¿sí? Cuando, yo que sé, aparece en el arte, yo que sé, el surrealismo y Dada sucumbe, volver a Dada y empezar a joder, es como decir, oye, pero eso ya está, incluso esto es anterior a la reproducción de la imagen como totalidad y como positivación. Preguntaban por la imagen hoy. Ese principio como de reificación de la imagen viene a partir del movimiento surrealista a raíz de la negación de la propia sintaxis que produce Dada. La negatividad de Dada incluía la imagen cuando desarticula la sintaxis. Y lo que hace el surrealismo es
extrapolar la imagen de la construcción sintáctica y darle un valor en sí, cuando la imagen depende de la organización sintáctica, porque la sintaxis es el orden del mundo y la imagen es una imagen del mundo, así visto teóricamente como totalidad. Lo que hace Breton, porque no sé si habrán notado que es el mismo personal, que se cambió de ropa. Claro, salieron un par de tipos ahí que ya la veían venir. Duchamp, que no quiere romper con Breton, enmudece, el otro aquel enloquece, Artaud, ¿sí? Un par de tipos mueren, pero el grueso se constituye, pasa de la negatividad a la positividad, con un rato de alegría y lo que era mueca se transforma en sonrisa del día a la mañana, pero parecen Mad Men. Está bueno. Sí. Ahí hay algo que tú dices, bueno, sí, el deseo de positividad o de positivación tiene que ver con un sentido del mundo, pero tiene que ver con un sentido del mundo regido por una lógica productiva y de mundo absolutamente dominante. Y ahora hay muchos mundos, ¿no? No digo que haya mundos negativos, porque la negatividad es un lugar en el sentido del mismo modo que existe lo bello, existe lo feo. Sí, pero también puede existir lo siniestro, que es lo contrario de lo bello, y además te aniquila. Entonces no es una cuestión de habilitar todos los escenarios posibles. No todo es bueno, La muerte no puede convivir con la vida así como así. Y la tendencia, de alguna manera, que todavía el surrealismo ve, si uno lo analiza retrospectivamente, fue que íbamos a caer en la coexistencia. Y los tipos dijeron, después de la destrucción, si sigue, la única manera es cambiar el signo. Lo que pasa es que lo cambiaron tan rápidamente, de un momento para otro, y prácticamente en la misma obra, sí, o en el mismo matiné, ¿no? Y la que sigue es la otra, pero con sentido radicalmente distinto, que parecía una tomadura de pelo. Sí. Como si en el mismo movimiento la conciencia se desdoblara y antes de terminar uno ya estuviera pensando en el otro movimiento, porque la consecuencia del primero va a ser esa. Y en el aire, Breton, que era una lumbrera, lo adivina, ¿no? Estamos socavando nuestro propio suelo. Sí. Es muy impresionante, pero acabó siendo un arte decorativo porque fueron los mismos tipos que hicieron la operación. Para un cambio de actitud así, radical, pues es como... Claro, tú no puedes, aunque sean dos artistas diferentes, tú no puedes pasar del desnudo bajando de una escalera o del gran vidrio a estos grandes cuadros de Dalí, aunque sean artistas diferentes, porque uno es la desestructuración sintáctica y el otro es la recomposición sintáctica total, mítica, claro, grandilocuente, con ¿sí? Pero lo que importa es la imagen, no es que si el pie es más grande que el cuerpo. Eso es Elton John en Tommy, con unos grandes zapatos. Eso no me dice nada, es decoración. O sea,